Maestro de materiales. Código de material. Código de material. Al darle entrada a un nuevo material o servicio al maestro de datos, se le crea un código que le identifica y desde este código se hace el enlace de los datos para las operaciones en el sistema SAP. Los códigos se fijan según la numeración asignada al nuevo material. Numeración interna. Numeración automática de los códigos. Es tarea del sistema. Numeración externa. Numeración manual de los códigos. Es tarea del operario. Este tipo de numeración está definida por el tipo de material, es decir, si el tipo de material que asignamos a un producto es de numeración interna, el código del producto no tendríamos que introducirlo, ya que el sistema le asignará uno de forma automática y consecutiva. Si el tipo de material que asignamos a un producto es de numeración externa, el código del producto sí tendríamos que introducirlo. Numeración interna. Al ingresar nuevos productos o servicios, el sistema les asigna un código correlativo y automático. El rango de numeración de los códigos se define en la configuración del sistema y para cada grupo de materiales se fija un rango de números distinto. La limitación está en la imposibilidad de variar el orden predeterminado de los materiales. Notas. Se definen distintos rangos de números, o no, si fuera el caso, para cada grupo de materiales. Al fijar los rangos de números, hay que tener en cuenta que no se superpongan y que cada uno sea de largo suficiente para los materiales incluidos. Será una complicación si los números disponibles se agotan o si dos tipos de materiales se superponen usando los mismos códigos. Es propicio definir más de un rango de números solo en caso de que exista alguna razón práctica que lo justifique. La recomendación es utilizar este tipo de numeración, salvo que razones técnicas u operativas sugieran lo contrario. Ejemplo de creación de material con numeración interna. Al ingresar un nuevo producto al cual se le asigna un tipo de material que tiene asignado una numeración interna, SAP le asigna un código de material automático según los valores configurados. SAP asigna el código de material al comienzo de la operación de alta del nuevo producto o servicio y si por alguna razón no se termina el registro, el número asignado se pierde. Por tanto, al ver los materiales existentes en el sistema, se puede ver que existen saltos en la numeración de los códigos. Numeración externa. El operador es el que asignará el código de material introduciéndolo en el campo correspondiente. Permite organizar la configuración de los códigos. La razón práctica de adoptar la numeración externa está en que permite definir grupos de materiales con una máscara de datos, es decir, podemos establecer unas normas de creación de código según el tipo de producto y aplicarlas nosotros mismos. Por ejemplo, empezar el código del producto con 3 caracteres según su utilización. Y también alinear la codificación de ciertos grupos de materiales a la existente en un proveedor o cliente. Ejemplos de criterios para definir máscaras de materiales con numeración externa. Se indican rangos desde hasta. Por origen del material. Por tipo de utilización. En los ejemplos se tienen distintos formatos de códigos. Los formatos de códigos indican la diferencia en la estructura y cada segmento del código representa un criterio diferente. Los 3 primeros caracteres indican el origen o el tipo de utilización del material. Se puede utilizar cualquier formato, el cual se debería establecer desde el principio. Ejemplo de creación de material con numeración externa. La numeración de este grupo de material es externa. Al intentar crear un nuevo material sin introducir el código que le identifica, provoca un mensaje de error. Para crear un nuevo material asignado a un tipo de material con numeración externa, es obligatorio introducir el código del material. Los rangos de números disponibles, ya sean externos o internos, se fijan por la configuración del sistema.
Resumen. Para los materiales de nueva entrada al sistema, se crea un código que les identifica. Desde el código de materiales se hace el enlace de datos para las operaciones en el sistema. En SAP, la numeración de los códigos de materiales de nueva entrada es interna, automática, la ejecuta el sistema, y también externa, manual, la fija el operario. Este tipo de numeración lo establece el campo tipo de material.